muchas gracias a todas las personas que están aquí del otro lado escuchando y siendo parte de otro de los episodios de Habilidades Blandas más un té. Hoy tengo un invitado muy especial que es muy curioso porque antes de presentarlo quiero contarles cómo lo conocí. Yo estoy viajando como nómada digital, estoy en distintas partes del mundo trabajando. Actualmente me encuentro en Panamá, de hecho llegué ayer y en este tiempo dije, antes de empezar a viajar, necesito llevarme un libro o algo para tener, por lo menos, y no podía traerme muchas cosas porque tengo una mochila viajera, entonces literalmente no puedo tener una biblioteca en mi mochila. Y dije, bueno, ¿qué libro me llevo? ¿Qué libro me llevo? Tenía como 20 libros para leer. Y encontré el de Zen Coaching, que es el libro de Javier Carril, y no sé si alguna vez les pasó que hay ciertos libros que les llaman más la atención o lo leen y dicen, este es el momento que necesito leer este libro preciso. Así que me lo traje. Y fue uno de los únicos libros que me traje junto con otros dos pequeñitos. Así que lo terminé de leer hace poco, lo devoré, literalmente me lo leí en 3 días, lo llené, lo rayé todo de subrayados y cuando lo terminé le dije a Javier, Javier, realmente tu libro me coachó, o sea, fue muy loco porque a veces sentir que un libro te está coachando, sentir que un libro está escrito como para vos, literalmente hablando, es muy sorprendente. Entonces me junté con él, lo conocí, estuvimos ahí charlando un poquito, conversando un poco. Y sin más, ahora sí quiero que él se presente, que cuente un poco sobre él, sobre cómo se siente en este momento. Así que Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí del otro lado conmigo compartiendo esta hora del té. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Sol. Pues estoy encantado de estar contigo en este podcast y encantado de compartir pues con tus seguidores una charla sobre los temas interesantes, ¿no? que propones, ¿no? en el podcast. Y respecto a mí, yo hace como 17 o 18 años me dedico al tema del desarrollo personal, desarrollo profesional. Sí. Empecé con el coaching, descubrí el coaching y cambié de profesión porque antes me dedicaba a la publicidad, era publicista. Cuando descubrí el coaching estaba en plena crisis personal, profesional, de todo. Y entonces, pues el coaching me atrajo muchísimo, decidí formarme y certificarme. En paralelo conocí la meditación y también la empecé a practicar y me aportó muchísimos descubrimientos. Y a partir de ahí, desde entonces, creé la empresa con otros dos socios, una empresa dedicada que sigue hoy funcionando desde hace 16 años aproximadamente a la transformación cultural de las organizaciones, Excelente. a través de herramientas como el coaching, la meditación, el mindfulness. Y entonces, a nivel personal estoy casado, tengo 3 hijas y nada, como decía ¿no? en la imagen, ¿no? del podcast, pues en Sí. permanente búsqueda, ¿no? del sentido. Me encanta, Javier. Un montón de cosas hiciste. Y qué tremendo tu cambio de pasar de esa carrera a dedicarte a esto. Y encima hace bastante, hace ya 16 años, un montón. Así que debes tener muchísima experiencia y mucho para transmitirnos aquí. Así que gracias nuevamente. Y también contar un poco, vos estás ahora actualmente en Madrid. Estábamos charlando de que Ujú. hacía calor, estábamos como Sí. en verano por allá. Así que qué Hace, lindo. efectivamente, en Madrid, sobre todo, bueno, en determinadas partes de España, no en todas, pero en agosto hace mucho, mucho calor. O sea, en Sí, sí, Madrid sí. hace mucho calor ahora. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por sumarte incluso en tus vacaciones aquí. Muchas gracias. ¿Y te parece si comenzamos con nuestra hora del té, charlando un poco Ujú. sobre no sé bien qué significa para vos, por ejemplo, el propósito? Porque es muchas cosas en realidad, no solamente una, ¿no? O sea, ponerlo como en una palabra a veces cuesta un poco, pero Mm, ¿querés contarnos para vos qué es el mm. propósito? Sí, para mí el propósito es para lo que estamos aquí durante los años que estamos en este mundo, pues ¿para qué estamos? O sea, por eso la pregunta importante para empezar a explorar cuál es el propósito personal
que ahora hablaremos de lo importante que es para toda persona explorar y tratar de encontrar o conectar ese sentido, ese propósito, es la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi contribución fundamental en función de mis dones, en función de mis talentos, en función de mis habilidades? ¿Cómo puedo contribuir a que este mundo sea un poquito mejor, ¿no? Ese sería para mí la definición del propósito. Y Sí, sinceramente creo que todo el mundo debería buscar su propósito. sí, totalmente. Coincido con vos y también qué difícil es a veces, ¿no? Mm, Qué difícil es totalmente. encontrar y también decir, bueno, este es mi propósito realmente y que estés alineado con tus valores, alineado con todo lo que sos. Creo Sí. que encontrar eso no es tan sencillo. De hecho, vos en tu libro lo mencionabas. Hay muchas personas que en Mm, estudios está confirmado que la mayoría no lo sabe o nunca lo mm, descubre. Y qué tremendo, ¿no? A mí me parece sí. tremendo. Para mí, coincido mucho con vos en lo que significa. Para mí el propósito es lo que te mueve todos los días. Como Mm, para ponerlo en una frase, es eso. Por ejemplo, no solo lo que te hace levantarte todos los días sino lo que querés dejar en el mundo, o sea, como el destino. El destino que por eso es tan difícil descubrirlo y claro, ponerlo como en una palabra qué es. Y total, totalmente. está muy bueno que, a ver, pensemos juntos, herramientas como para detectar cuál es el propósito y también entender qué es lo que no es el propósito, ¿viste? A veces personas, yo me he cruzado personas que le he preguntado, ¿sabes cuál es tu propósito? O indagué, y me acuerdo que una persona me respondió, mi propósito es trabajar, comprarme el auto que me quiero Mm, comprar, o sea, me lo dijo así, y yo dije, wow, como que hay una confusión. Entonces, ¿qué herramientas podemos mm, tener para mm. descubrirlo? Sí, como decías hace un momento, es verdad que es importante aclarar, ¿no? qué es el propósito, porque digamos que se puede diferenciar entre también objetivos que puedas tener, que quizá para clarificar es fácil con preguntas, ¿no? Es decir, Claro, ¿qué objetivos, ¿no? queremos marcarnos en la vida o a nivel profesional? Que eso también es importante, pero eso no es exactamente el propósito, porque los objetivos es como que responden a la pregunta ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir? Y es fantástico. De hecho, en el libro también hay un capítulo que hablo de marcarse metas gigantes y ambiciosas, sí, pero no es lo mismo. Es decir, el propósito es ¿para qué quiero lograr eso? ¿Para qué quiero conseguir esas metas? O sea, es como la motivación más profunda que subyace a todo lo que queremos conseguir en la vida. Entonces, claro, este ejemplo que ponías de, bueno, mi propósito es simplemente pues, trabajar, comprarme tal, pues quizá eso realmente es un tema más de necesidades básicas, ¿no? Necesidades claro. básicas que se confunden muchas veces, ¿no? Eh, entonces, y me preguntas sobre herramientas, ¿no? Herramientas, o sea, lo primero es hacerse las preguntas correctas, es decir, las preguntas correctas que en coaching es la herramienta fundamental, las preguntas poderosas Poderosas, sí. que te ayudan a expandir tu mente, te ayudan a clarificar y explorar más allá, ¿no? De lo superficial. Y entonces, pues las preguntas que podemos hacernos desde ya, desde hoy mismo, para encontrar nuestro propósito es eh, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cómo quiero contribuir a que este mundo sea mejor con mis cualidades, con mi profesión o simplemente con mi ejemplo personal? Es decir, que el propósito puede ser también muy variado. O sea, puede ser algo muy conectado con tu profesión, con tu trabajo, que sería evidentemente lo ideal porque dedicamos muchas horas al trabajo, con lo cual, si tenemos alineados nuestro propósito vital con nuestro trabajo, eso es vamos, Total, el sí, sumum. sí, total, el ideal. Claro, entonces, o sea, las preguntas, o también, por ejemplo, una pregunta que puede ayudar es ¿cómo queremos ser recordados, ¿no? Cuando nos Uf, vayamos de este mundo? Claro, que es una pregunta muy, esa es muy poderosa. Sí, sí, muy poderosa. Me encanta porque literal creo que descubrirlo, viste, como decíamos, es muy difícil, pero esas palabras son muy claves y lleva mucha introspección, o sea, no es algo que, Mm, bueno, a ver, me siento a pensar para qué estoy estudiando. No, no, creo que es todo un proceso que le claro, lleva a uno incluso a veces años, y años que te lleva, años, efectivamente, sí, años. sí, sí.
Sí, sí, Y yo, vamos, en mi caso es que yo a los 38 años fue cuando tuve esa crisis y nunca me había planteado esto, nunca, claro, jamás. Entonces, claro, wow. Claro, pasaban los años y era como, bueno, en algún momento llegar. Es muy loco porque también a veces en base a lo que uno está haciendo o algo que le pasa muy concreto en la vida, te cambia y te empieza a replantear todo, todo lo que hiciste, para qué lo hiciste, lo que querés sí. hacer, con quién estás rodeado. De hecho, vos contabas una situación así que te pasó, que Mm, no sé si mm, querés contarla o si la dejamos. Hay cosas que me gustaría también dejar para que la gente lea en el mm. libro, ¿no? Llevarlos a que lean el libro porque vale mucho la pena. Pero vos también tuviste un momento de tu vida muy fuerte que te hizo cambiar Sí, y volver a replantearte cosas. Entonces yo creo que esos momentos también nos hacen atravesar estas preguntas. claro. Y es una constante búsqueda. Bueno, en tu frase también lo tenés, es como una constante búsqueda. Y quizás a veces uno piensa, bueno, quizás creo que mi propósito es este, pero después descubrís cosas nuevas o Mm, bueno, te pasa algo, algo nuevo que te hace replanteártelo y otra vez de cero. Por eso creo que es todo un camino, es un camino en que a sí, veces el propósito es esto, es tiempo, es introspección, es mm, estar abierto también a claro. nuevas experiencias. Así Sí, que coincido sí. mucho contigo en eso. Coincido Sí, mucho. sí, exacto. Es un tema que puede llevar años, que puede ir evolucionando, como dices. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y más que encontrar o estar ansiosos, ¿no? Con una respuesta concreta, ¿no? De que necesito encontrar, ¿no? Mi propósito es, yo siempre doy mucho valor más a las preguntas que a las respuestas. Es decir, y lo que pasa es que como que nos educan, ¿no? A encontrar las respuestas correctas siempre y a veces nos perdemos mucho, ¿no? Mucha riqueza en la incertidumbre de las preguntas, ¿no? Que la incertidumbre de preguntarnos cosas sin necesidad de encontrar la respuesta inmediatamente. Entonces, por eso las preguntas, estas preguntas que proponía, son fundamentales de que nos las hagamos, que nos pongamos con un folio en blanco a escribir lo que nos surja a través de esas preguntas, que lo volvamos a releer, que lo vamos a hacer las mismas preguntas dentro de una semana, por ejemplo, y así vamos conectando, ¿no? Y por supuesto hay otro tipo de ejercicios que están muy conectados y nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, el conectar cuáles son mis valores, por ejemplo, también, o sea, cuál es esa visión personal, ¿no? Es decir, esas metas personales o profesionales que quiero alcanzar. El autoconocimiento es otra forma de ayudarnos a encontrar nuestro propósito, el conocernos, ya lo decían los griegos hace 2000 años, ¿no? Es decir, conócete a ti mismo, es decir, es que es fundamental, Es la base. claro, Claro. el conocimiento, la toma de conciencia sobre quién somos. Eso nos va a ayudar muchísimo también a ir construyendo verdaderamente o conectando o descubriendo nuestro propósito. Y me gusta que hayas mencionado lo de los valores, porque para mí ahí tenemos para quedarnos 80 horas en esta hora del té. Y más que nada también conectado en el mundo corporativo, ¿no? Y a veces uno dedica muchas horas a su trabajo, de hecho, la mayor parte del tiempo se dedica a su trabajo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacer si yo estoy en un lugar de trabajo haciendo algo que quizás lo veo como muy automático ya, que no encuentro el propósito de estar ahí, ¿viste? Y ahí se te cruza también incluso los valores, volviendo a este punto, los valores míos, que si capaz no conectan ni siquiera con la empresa, entonces es como todo un globo de cosas donde vamos metiendo estos conceptos y de hecho, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? De sentirlo de esa manera, ya sea de no conectar, no encontrar mi propósito dentro, no conectar tampoco con los valores, no encontrar como ese lugar. Y ahí me gustaría decir algo que también vos conversás mucho en tu libro, que es esto de cuando chocan los valores. Por ejemplo, si yo tengo mi propósito de ayudar a las personas, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando en una empresa donde me gusta ayudar a las personas a su desarrollo y a que alcancen sus metas. Y estoy en un lugar donde los valores no coinciden con eso, ¿no? O sea, los valores es, bueno, mira, ahora tenemos una situación, la gente no es prioridad. La gente no es prioridad, bueno, Mm, resolvamos, apaguemos el incendio, no importa qué costo, por ejemplo, ¿no? De hecho, claro. he vivido una situación muy así. Y ahí ya hay una confrontación muy interna entre los valores y el propósito de uno. Por ejemplo, a Claro. mí me pasaba esto, ¿no? Me encontraba en situaciones donde
Ok, bueno, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué hago? Me he confrontado mucho conmigo misma y replanteado cosas de qué estoy haciendo Mm, hasta que me fui, ¿no? claro. Entonces, qué difícil y qué también cotidiano es todo esto que estamos charlando. Por eso creo que el título está bien puesto, o sea, la fuerza del propósito es que es como nuestra brújula, nuestra aguja Mm, que nos va marcando el camino y también estar alerta a estos valores para entender si estamos en un lugar correcto o no, o qué podemos hacer incluso para aportar desde nuestro lado, para generar un cambio positivo para las personas, siempre hablando de esto, ¿no? Del desarrollo de las mm, personas y el complemento de las personas. Pero conectar estos conceptos, conectarlos y tenerlos muy presentes en nuestro día a día. Por más que quizás no sepamos cuál es nuestro propósito, al menos sepamos cuáles son nuestros valores mm. y tenerlos muy presentes me parece súper importante, súper importante. Eso me gustó algo mucho de lo que hablabas en el libro, así que quería mencionarlo. Sí, el tema de de buscar y no conformarse, ¿no? Con un trabajo en el que esté chocando, ¿no? O una profesión a lo mejor, ¿no? Una profesión en la que, o sea, uno siente que no está en su sitio, no está aportando el valor que puede aportar, no está viendo un sentido a su trabajo, ¿no? Es decir, y esto le ocurre a millones de personas en sus trabajos, millones de personas, por eso hay tanta desmotivación en el mundo y tanta ansiedad, porque claro, como tú decías, pasamos tantas horas en nuestro trabajo y si no le vemos sentido a nuestro trabajo, a la empresa donde estamos trabajando no choca mucho con nuestros valores, pues hay algo ahí que está generando un malestar en nosotros, obviamente, es que es inevitable. Entonces, las emociones también están para eso, ¿no? Las emociones difíciles de malestar, de ansiedad, de desmotivación, son una señal muy importante que tenemos que escuchar cuando estamos en un trabajo, porque si sentimos esas emociones, tenemos que escuchar el mensaje, la información que nos están dando esas emociones. Y por tanto, en lugar de quitarnos esas emociones, escucharlas, escuchar el mensaje que nos tienen que dar. Y a lo mejor, y probablemente el mensaje es que no estamos en el sitio adecuado, no estamos en el trabajo adecuado, no estamos en la organización adecuada. Ahora bien, lo que hiciste tú, Sol, es muy valiente. Dejar un trabajo en el que, es verdad, es muy valiente y a mucha gente no se atreve a dar ese paso de abandonar su trabajo. Porque claro, yo lo entiendo, hay una estabilidad, hay una seguridad económica que es muy importante, lógicamente, Claro. para nuestro nivel de vida, para los objetivos personales que queremos alcanzar, etcétera. Y al final, pero es una trampa en la que se mete mucha gente, millones de personas, el no abandonar un trabajo que no cumple, que no cubre sus valores, que no le ven sentido a su trabajo y que genera esas emociones difíciles, negativas. Es una trampa tremenda en la que están muchas personas y por eso, claro, requiere mucho coraje el abandonar un trabajo estable para, bueno, pues para salir ahí al mundo, a lo desconocido, a lo oscuro, ¿no? Que no se sabe muy bien qué va a Sí, ocurrir, ¿no? total. Cuando, Es un pozo de incertidumbre, sí, sí, sí. pero yo siempre digo que siempre, nunca nos vamos a arrepentir de eso, de abandonar un trabajo que nos está generando esas emociones negativas por ese motivo, porque no está en contra de nuestros valores, no le vemos que estamos aportando el valor que podemos aportar. Entonces, es fundamental. Entonces, para eso, por supuesto, otro ejercicio importantísimo que propongo en el libro, que tú conoces, pues el identificar cuáles son mis valores, mis 5, 6, 7 valores más importantes. Eso es fundamental. Me gusta y de hecho lo hice el ejercicio. Y muy interesante porque lo hice con el modelo que proponías, de tener en cuenta Sí. cada punto, y me sirvió un montón porque hace parte también a esto que decías del autoconocimiento, ¿no? Y no sé si me Claro. lo había planteado alguna vez de esa manera de anotarlos todos y pensarlos bien, y realmente como que yo fui descubriendo más cosas mías, ¿no? Por eso en un Mm, principio decía, el libro te coachea, es muy bueno, te coachea y te hace te ayuda con respecto a estas habilidades que uno necesita en el día a día. Y por lo contrario, también me gustaría decir que a veces cuando encontramos nuestro propósito dentro de la empresa es genial, ¿no? O sea, realmente claro. estar en un lugar donde, por lo contrario, los valores
y tu propósito se conectan con los de la empresa, donde vos tenés como tu lugar para aportar, es lo mejor Mm, que puede pasar. De hecho, claro. algo que también mencionabas en el libro, que hoy en día las personas, más que nada de esta generación, necesita encontrar como su lugar, necesita sentirse valorados, necesita sentirse como escuchados, poder aportar, ¿no? O sea, Mm, ya el trabajo dejó de ser simplemente, bueno, me conecto, hago esto, bueno, es como algo muy automático exacto, exacto. y no llena, de hecho, hace sentir como ese vacío. Entonces, dando la otra cara de esto que hablábamos recién, mencionándolo por el lado de encontrar tu lugar, es lo mejor que le puede pasar a uno y a la empresa también, ¿no? Porque imagínate Mm, tener, no sé, 200 personas trabajando y que todas las personas sepan cuál es su propósito y que incluso aporten al propósito. Nada, claro, increíble. Creo que es claro. una explosión, Bueno, lo más poderoso. es que es increíble el poder que tiene eso para la empresa y para cada individuo que trabaja en esa empresa, porque claro, la empresa gana muchísimo, gana el tener la máxima motivación, el máximo potencial de las personas que están trabajando ahí y cada persona encuentra en el trabajo un lugar para autorrealizarse, que ese es el mayor, el máximo nivel de motivación que existe, realmente que conectar tu propósito con la organización. O sea, de hecho hay muchos estudios de los mayores expertos en motivación y varios expertos coinciden en que el mayor nivel de motivación en una organización, en un trabajo, para una persona es que tú sientas que tiene un propósito tu trabajo. O sea, que haya un propósito en tu trabajo, en lo que haces cada día, que le veas el sentido, que le veas el valor y que conecte, por supuesto, con tu propósito vital y tus valores. Entonces, ese es el gran cambio que tienen que hacer las empresas en el mundo de habilitar un espacio en el que las personas realmente conecten con ese propósito y sea un espacio para la autorrealización. Eh, y eso, como decías muy bien, las nuevas generaciones están ya exigiendo eso. Están exigiendo, y eso me parece fundamental, ¿no? El aportar realmente un valor en el trabajo que hagan. Y si no, pues es que se van. Y me parece Sí, difícil, muy valiente, pero es lo que hay que hacer. sí, de hecho, mira, en una de las conversaciones que tuve en uno de los trabajos, me comentaban eso, que su desafío más grande era cómo hacer para que la gente se quiera quedar, se quiera Claro, quedar claro. no sé, de aquí a 6 meses, ya ni siquiera te hablo de 2 o 5 años. La gente Sí, sí, era sí. proponérselo que se queden más de un año. ¿Cómo Claro. hacer para que se queden más de un año? Una locura. Así que sí, esto viene con todo, pero a mí me ha pasado eso, ¿viste? Sí, realmente no sentir que conecto, bueno, me voy. Y Claro. es una realidad de lo que pasa hoy. Antes, por supuesto, uno intenta quizás proponer un cambio y lleva tiempo, Mm, incluso a mí me llevó, proponer un cambio me llevó frustración y claro. mucho trabajo personal. Lo Mm, intenté y no pude, bueno, me fui. Así claro. lamentablemente es donde Pues no ya, funciona. Es efectivamente, así. nosotros justamente nosotros trabajamos en esa transformación cultural de la que hablaba antes, justamente en eso, en que las empresas cambien su cultura para generar un espacio que verdaderamente aporte ese propósito a las personas que trabajan. Porque es un tema de cultura, ¿no? Que cambien su cultura realmente las empresas en el mundo para que las personas que trabajen ahí no se quieran marchar, sino al contrario, sino que verdaderamente den lo mejor de sí mismas a la empresa en su trabajo. Esa es Sí, la clave. que puedan aportar desde sus conocimientos y su experiencia también, ¿viste? Me parece Total. clave, clave. Voy a hacer una pausa porque aquí mi mano derecha me estaba haciendo señales de que nos fueron dejando los mensajes. Ah, muy Ahí bien. Jorge Ernesto Zulada nos dejó un comentario, gracias por la invitación desde Bogotá, Colombia. Saludos, saludos Juan, hace poquito estuve por Colombia. Después Mariano Manchetti también, hola Marian, ¿cómo estás? Nos pone muy interesante la charla. Y a Ujú. ver, ¿qué más tenemos? Martina Vázquez, excelente propuesta, interesante escuchar a Javier. Muchas gracias a quienes nos fueron dejando comentarios. Pueden seguir dejando comentarios incluso qué es para ustedes el propósito, ¿no? Alguna pregunta muy poderosa y si necesitan más ayuda o herramientas, bueno, con gusto podemos seguir charlando sobre eso.
pero no sé si alguien más, hasta ahí, ¿no? Estamos, perfecto. Ujú. Muy Bien, bien, muy bien. cerrando esta pausa. Em, Ahí yo me quedé pensando, por ejemplo, ¿cómo hago si creo, tengo, no sé, por ejemplo, creencias limitantes o incluso siento que el lugar donde estoy me limita, volviendo un poco a este punto? ¿Cómo hago para cambiar eso, ¿no? Creo que es hay muchas herramientas que vos me diste en el libro, como por ejemplo lo que es aceptación, lo que es romper las creencias limitantes, Mm, esto de, bueno, vuelvo a mencionar lo de autoconocimiento, todas esas herramientas que hacen a tomar esa fuerza mm, para poder cumplir con tu propósito o tener muy en claro tus valores y seguir como luchando por eso. Entonces, mm, claro. ¿qué, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué herramientas en base a esto de aceptación, creencias limitantes, Mm. autoconocimiento, qué podemos sacar de ahí? Sí, por ejemplo, el tema la, bueno, en primer lugar, las creencias limitantes es un aspecto crítico del desarrollo personal, es decir, porque todos, digamos, tenemos una programación desde pequeñitos, desde niños, hemos sido programados, nos guste o no, o seamos conscientes o no seamos conscientes, hemos sido programados con unas ideas, con unas preconcebidas, con una educación, con una cultura en la que hemos crecido, con lo que nos han repetido nuestros padres, nuestros profesores, personas de referencia. Durante todo ese proceso de crecimiento hemos incorporado una programación. Entonces, la clave es que que miremos realmente cuál es esa programación, que nos demos cuenta de cuál es esa programación y no aceptemos ningún aspecto porque sí, porque como nos lo han dicho, o porque esto es así, porque yo lo sé desde pequeño, o porque me lo dijeron mis padres, o porque no solo en general, sino sobre nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos muchas veces los primeros que nos autolimitamos, y nos autolimitamos en cuanto a yo no soy capaz de hacer esto, o yo no puedo, la frase no puedo, no soy capaz, o yo es que soy así y no puedo cambiar, ¿no? Ese tipo de creencias son las primeras que tendríamos que cuestionarnos si queremos alcanzar eh, unos niveles extraordinarios en nuestra vida, en nuestra profesión, conectar con nuestro propósito. Todo eso parte de la base de romper esa programación que hemos recibido todos, es inevitable, Claro, es normal. sí. Y hay partes de esa programación que son positivas, que nos ayudan, porque nos han dado confianza para alcanzar determinados objetivos, etcétera, pero hay otras que es como una especie de techo de cristal que no las vemos, que no somos conscientes y que nos están limitando para seguir avanzando y evolucionando y creciendo. Entonces, esas son las que hay que detectar, pararse un momento y hacer una lista, un listado de qué cosas yo creo que no puedo o creo que no soy capaz o que, bueno, en el libro además hay una serie de frases que pueden ayudar a identificar creencias que nos limitan, ¿no? Pero básicamente es eso, es decir, el identificarlo y a partir de ahí tenerlas presentes y, por supuesto, cuestionarlas en el día a día, porque una creencia limitante nos puede llevar a derribarla años, pero se puede derribar Sí. esa creencia limitante. Sí, muy bueno lo que decís y me sentí muy identificada con eso de las creencias, más que nada en este momento de mi vida, por ejemplo, que quiero ayudar a las personas, ¿no? A la mayor cantidad de personas posible, quiero hacer un montón de cosas y a veces me encuentro con el autoestima bajo, ¿viste? Un Mm, autoestima bajo diciendo, no, pero ¿cómo voy a hacer esto? A veces me replanteo qué estoy haciendo ya, y son todas, mi mente que me va golpeando de a poco y controlar, más mejor dicho, gestionar eso, mm, es difícil y obviamente lleva mucha introspección y mucho trabajo. A veces algo que me gusta recomendar es ir a nuestro cajón, ¿viste? Nuestro cajón de habilidades que quizás no usamos todos los días, pero mm, las hemos transitado en un momento de nuestra vida. claro, A mí me ha claro. pasado quizás de más chica, no sé, me encontraba a mis 20 años viviendo en un monoambiente que tenía goteras, se me caía el techo y tenía un colchón inflable y comía en una caja, por ejemplo. Entonces, si salí de eso, digo, Claro. puedo hacer cualquier cosa. Y a veces es pensar eso, ¿no? Ir a tu baúl Mm, y esta, no sé, la resiliencia la tengo, buenísimo, la tengo porque mm, aquí la encontré, la tengo que claro, retomar de alguna manera. Entonces, creo que eso ayuda a romper las creencias limitantes, encontrar nuestras total. fortalezas
y muy bien como decías vos, cambiar un poco nuestra programación, ¿no? Esto de Sí, romper con eso, no somos eso, nosotros somos mucho más y exacto. me parece súper importante, creo que es algo clave para los propósitos. Acá nos dejaron una pregunta, mira Javier, nos Mm. ponen, tiene que haber una reciprocidad, que el empleado tenga motivos para quedarse en la empresa y encuentre propósitos y metas para motivar al equipo. Tiene que O sea, haber una reciprocidad, que el empleado tenga motivos para quedarse y que la empresa encuentre propósitos y metas para motivar al equipo. Claro, esta pregunta es en base a lo que veníamos conversando. ajá. Sí, yo entiendo que, por lo menos, no sé qué opinas tú, Javier. A mí me parece que sí debería haber una reciprocidad. Em, Esto de que el empleado encuentre el por qué, Mm. qué es lo que puede hacer o aportar, y que la empresa también dé el lugar y lo Claro, pueda alinear con su propósito, por ¿no? supuesto, por supuesto. Tiene que Acá haber hablamos. esa. Totalmente de acuerdo, claro, claro. Es que si la persona pone todo su empeño y trata de, como tú decías antes, ¿no? Generar cambios incluso, o incluso encontrar su propósito dentro de lo de las tareas o del puesto que está, mm, pero hace falta que la empresa genere esa cultura, ese entorno, y se interese verdaderamente por hacer que los empleados conecten, ¿no? Y esté alineado, ¿no? Esté alineado el propósito de las personas con el propósito de la organización. Una cosa fundamental la alta dirección de las empresas es transmitir el propósito de la organización a todos los empleados permanentemente. El propósito, ¿cuál es el propósito? Mm, Porque eso a los empleados les ayuda mucho en su trabajo a entender que una tarea que parece como muy mediocre o muy repetitiva o poco motivante, si lo conectan con ese propósito, es decir, que yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, revisar este Excel, por ejemplo, ¿no? Este Excel con millones de datos, ¿no? Está aportando esta tarea que estoy haciendo ahora, está aportando a ese propósito que es muy noble, ¿no? O muy motivante para mí, pues entonces estoy conectando una tarea que parece como desconectada o desmotivante con algo que es muy grande y muy noble. Esta tarea es importantísima que se haga en las organizaciones por parte de los altos directivos, por parte de los managers de la empresa, para que los empleados conecten el trabajo diario que hacen con ese propósito. Y eso es una fuente de motivación esencial. Entonces, sí, sí, tiene que haber esa reciprocidad, desde luego. ay, me encanta el ejemplo que das también en el libro, que es muy alineado a esto, lo de la catedral. ¿Te Sí, acordás cuál? Ese ejemplo creo que da el mensaje justo y también en base a cómo lo comunique la empresa, ¿no? sí, sí, Que si quieres lo cuento la historia. sí, cuéntala, cuéntala. Sí, me encanta, me encanta. Sí, es una historia clásica, pero que se entiende muy bien cómo en un mismo trabajo las personas lo hacen de manera totalmente distinta en función de si realmente han conectado con el propósito de su trabajo, ¿no? Entonces es una historia donde pues, un caballero medieval va pues, recorriendo el camino de Santiago y entonces pues, de pronto se para en una cantera eh, cerca de Burgos y entonces pues ve a tres picapedreros trabajando y con un rendimiento totalmente distinto entre los tres, es decir, el primero prácticamente no trabaja, se está quejando todo el día, o sea, que realmente su rendimiento es malísimo, es muy pobre. El segundo es muy meticuloso, se fija, ¿no? Que él es tremendamente perfeccionista en su trabajo, hace muy bien su trabajo, pero es demasiado lento. Y el tercero, pues es un total ganador, es decir, es una persona de alto rendimiento, trabaja con unos niveles de calidad extraordinarios, encima es rápido, ágil, etcétera. Entonces, claro, le sorprende, ¿no? Es decir, pero ¿cómo es posible que el mismo trabajo se desarrolle de manera tan distinta entre estas tres personas, ¿no? Entre estos tres picapedreros? Entonces, bueno, fue con toda su curiosidad preguntarle a los tres, preguntó al primero, ¿no? El primero, el que trabajaba fatal, oiga, ¿usted qué está haciendo? O sea, les hizo la misma pregunta, ¿usted qué está haciendo? Y entonces el picapedrero primero, pues le dijo, empezó a quejarse, no, es que esto es un trabajo horrible, me tratan fatal, me pagan horrible, me aso de calor, esto no es vida, etcétera, etcétera. Entonces,
le dejó ahí quejándose un poco con la pregunta. Fue al segundo picapedrero, le hizo la misma pregunta. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Y el segundo picapedrero pues le empezó a dar muchísimos detalles de su trabajo, ¿no? Como era tan perfeccionista, empezó a decir, pues yo con el cincel y el escoldo pues mido perfectamente las piedras, las corto de una manera extraordinariamente meticulosa, las llevo a donde se llevan las piedras para la obra. Y entonces, bueno, es que me apasiona mi trabajo, pero claro, se perdían los detalles, ¿no? Y fue al tercero, y le preguntó lo mismo, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Y el tercer picapedrero, el que era un ganador, el que era un extraordinario profesional, ágil, rápido, le dijo, pues mire, yo estoy contribuyendo a construir la Catedral de Burgos. Y entonces ese es el propósito. O sea, ese picapedrero, fíjate que es una historia como muy reveladora porque es picar piedras, al fin y al cabo, lo que estaban haciendo. Claro. Sí, Y sin embargo, el tercer picapedrero era capaz de ver más allá de su trabajo diario, de ver más allá de ese trabajo aparentemente, eh, mm, digamos, muy desagradable y muy poco motivante. Era capaz de ir más allá y ver más allá a lo que estaba contribuyendo con su trabajo. Y entonces, claro, pues por eso le hacía ser un trabajador de alto rendimiento, motivado, etcétera, etcétera. Entonces, en esa historia se ve claramente cómo, en primer lugar, la importancia que tiene el propósito para dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo, y también da otro mensaje, y es que en cualquier trabajo se puede encontrar propósito y un valor. Y eso yo creo que es muy importante. y me encanta esa historia y también alineándolo, por ejemplo, lo que decía Lucas, fíjate cómo, por ejemplo, si la empresa viene y te comunica, bueno, sí, tenés que picar piedra. Eso es un mensaje. Otro mensaje, bueno, Claro, sí, pica piedra lo mejor que puedas, pues se lo tenés que pasar a tal. Bueno, genial. Y otro mensaje muy distinto es que venga, tu trabajo es muy importante, pica la claro, piedra, vas a estar construyendo en la catedral de... O sea, fíjate exactamente, ahí cómo en base también a eso, cómo total, comunica el propósito, se alinea a claro, esto que decís. Entonces es una fuerza que efectivamente. si se combinan ambas, ¡puf! Eso es, eso es. Explosivo. Por eso lo que comentábamos antes de lo importante que es desde las empresas, desde las organizaciones, ser conscientes de la importancia que tiene esto de primero identificar el propósito de la empresa y transmitirlo constantemente a sus empleados, porque eso es lo que verdaderamente tiene una fuerza increíble. Increíble, sí, total, total. Y también hace el bienestar de uno, ¿no? A mí Claro, me gusta mucho trabajar con el bienestar de las personas y creo que el propósito, entender cuál es tu propósito, ayuda y contribuye un montón a eso, ¿no? Está bien que necesitas de un montón de otras herramientas, por supuesto, como las que hablábamos antes, romper las mm, creencias limitantes, la aceptación, el autoconocimiento y muchas más, mm, pero para mí también es fundamental tenerlo presente, ¿viste? Para el bienestar de uno. sí. Así que, perfecto. Espero a que te hayamos respondido, Lucas. No sé si queda alguna otra pregunta, pero genial, genial. Me encantan las horas del té, me encantan las horas del té porque acá no hay nada que esté planeado, ¿ves? Bueno, nos juntamos con Javier a charlar como si estuviéramos charlando del libro nosotros y eso me gusta porque es muy genuino y es muy del momento, ¿no? O sea, Sí, literal nos sí, está sí, saliendo como nos está saliendo, chicos. totalmente. ¿Cómo te Antes sentís hablaba. vos? Bueno, me estoy sintiendo muy cómodo ¿Sí? y sí, porque es muy fluido la conversación y no Qué está nada bueno. preparado, es lo que decías tú, y va surgiendo una conversación que yo creo que estamos hablando de temas como muy importantes y muy centrado, ¿no? En Sí. lo que estaba planteado. Y antes hablabas de la aceptación también, ¿no? Como otro aspecto importante a trabajar. Ujú. Y es verdad que es fundamental eh, el, el ser capaces de aceptar las cosas o la vida tal como es, las cosas tal como son, como vienen, ¿no? Porque, y eso no significa resignación, es importante, ¿no? Porque en realidad, en el momento en que no aceptamos las cosas, por ejemplo, las dificultades, ¿no? Obstáculos que vienen, empezamos a frustrarnos, empezamos a enfadarnos, empezamos a hacernos las víctimas. Y ahí Ujú. estamos alejándonos de nuestro camino. Cuando entramos en ese tipo de actitudes, nos estamos alejando. Es decir, es como, eh, yo, por ejemplo, hablo mucho de que mucha gente parece que está como en guerra, ¿no? Con la vida, en el sentido de
que está enfadada Sí, echando culpas, claro. Claro, claro, pero ¿por qué? Porque ha generado unas expectativas demasiado elevadas. O sea, en definitiva, mucha gente se cuenta un cuento de hadas sobre lo que debería ser la vida y al final, claro, se encuentra con la realidad dura y eso es una falta, eso es un problema de no aceptación, de no aceptar y no fluir con la vida tal como es. Porque eso también nos va a ayudar muchísimo a encontrar nuestro propósito, a crecer como personas, como profesionales, a tener una vida con mayúsculas. Porque si estamos peleando contra la vida es que estamos como en contra de de la ley de la naturaleza, ¿no? En el fondo. O sea, Sí, sí, sí. Sí, y además es todo en realidad, es aceptar dónde estás, aceptar que vos mm, querés estar donde estás o no querés estar donde estás y hacer algo para cambiarlo, aceptar con la exacto, gente que te juntás, con la gente que te rodeás, un montón de cosas, aceptar lo que claro, sos, lo que no sos, o sea, fíjate vos cómo afecta a todo sí, literalmente. sí, Así que sí. sí, sí es otra herramienta muy importante para centrarlo, por ejemplo, con esto del propósito, es otra de las que veníamos hablando, muy importantes a tenerlas presentes. ¿Y te parece si hablamos también sobre el autoconocimiento? Sí, por supuesto. Como monio para regalar, y me encanta todo el tema de autoconocimiento porque a veces uno, o por lo menos hablo desde mi experiencia, a mí me pasa, digo, sí, ya sé, me conozco un montón, tengo anotado todo lo que soy, lo que no soy, lo que me gusta, lo que no, y sigo descubriendo cosas en el camino. Entonces digo, wow, como que a veces también incluso es pensar cómo es uno y aceptar también lo que va a ir llegando para los aprendizajes, mejor dicho, que van llegando para cambiar, ¿no? Aceptar que uno puede Mm, cambiar y, y no necesariamente quedarse con un título en la frente que diga soy esto y hasta esto puedo llegar. Entonces, entender sobre el autoconocimiento, que de hecho es uno de los pilares de la inteligencia emocional, a mí me encanta hablar sobre mm, inteligencia emocional, sé que a vos también te gusta, Javier. mm, sí. Entonces, es muy importante impulsar. ¿Algún ejercicio para esto? Bueno, ahora vos, Javier, nos contarás. Yo recomendaría, por ejemplo, también Mm, escribir. Creo que a veces en la vieja escuela de lápiz, papel, mm, es escribir todo, de con qué te identificás, con qué no, qué es lo que te gusta, esto que decía vos de los valores también, mencionarlo, mm, mencionar un poco cuáles identifico que son mis creencias limitantes, o cómo total. sé cómo romperlas, sé cómo avanzar sobre estas, o mismo a esto, cuáles considero que son mi propósito, mejor dicho, o todo lo que pueda saber de mí, todo. Claro, Y una vez va escribiendo y se va acordando cosas, se va acordando cosas, sí. no es algo que quizás se limite a poner, bueno, 5 bullet points. No, no, a veces Mm, vas escribiendo y te vas acordando un montón de cosas. Qué sé yo, sí. de hecho, ¿qué te gusta? A mí, no sé, el color amarillo me alegra, por ejemplo. Bueno, eso es conocerme también. Yo Mm, sé qué cosas me alegran, qué cosas me sirven y me ayudan, y todo eso es una herramienta muy poderosa para seguir adelante encontrando tu propósito o hacia tu propósito. claro. Porque en base a eso también incluso conozco cómo me siento y cómo uso, no me gusta decir la palabra luchar, pero cómo llevar adelante de la mejor manera, vamos a Mm, decirle, mm, para afrontar eso, ¿no? No mm, sé, sí. vos, para vos. Sí, o sea, yo todo lo que has dicho me parece fundamental. Todos los ejercicios en el que uno se pone, se para tranquilamente en un momento de reflexión y empieza a escribir con determinados ejercicios, como por ejemplo eso, el definir cuál es mi visión personal, cuáles son mis valores, las reglas de mis valores, qué tiene que pasar, ¿no? Para eso nos da mucho conocimiento. El tema de hacerse las preguntas que comentábamos antes para identificar cuál es mi propósito vital, las creencias, todo eso es fundamental, ayuda muchísimo todos esos ejercicios. Yo añadiría eh, a todo eso la meditación. La meditación o mindfulness, bueno, mindfulness realmente es meditar, lo que pasa es que es un poco la adaptación occidental de las meditaciones Sí, orientales. Por si alguien, bueno, tiene alguna duda, ¿no? O sea, pero que mindfulness es pues, una disciplina que realmente bebe de la meditación budista, la meditación zen, etcétera. Bueno, todo lo que es ese tipo de meditación nos va a dar un autoconocimiento brutal, brutal. Es decir, pero eso sí, lo que hay que hacer es practicar todos los días regularmente, porque
practicar de vez en cuando, pues tampoco. Entonces, mucha gente piensa que, por supuesto, la meditación, mindfulness, nos ayuda a conectar con nosotros, a mejorar nuestro bienestar, y eso es cierto, pero además tiene otras ventajas mucho más profundas, incluso, que es profundizar, pero a niveles increíbles, nuestro autoconocimiento. Y parece increíble, ¿no? Que simplemente sentándose y prestando atención a, por ejemplo, el discurrir de nuestra respiración, ¿no? O las sensaciones corporales en el aquí y ahora, durante 10, 20 minutos, media hora, todos los días, parece mentira que eso nos vaya a dar tanto autoconocimiento, pero a nivel incluso de niveles inconscientes. Es decir, todo lo que hay en el inconsciente empieza a emerger poco a poco cuando practicamos regularmente la disciplina de la meditación. Entonces, eso emerge y entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de cómo pensamos, de qué tipos de pensamientos tenemos, de qué patrones de pensamientos, con lo cual eso es un autoconocimiento brutal, incluso lo que no nos agrada, es decir, los patrones de pensamientos que van a aparecer, que nos vamos a dar cuenta si practicamos la meditación como es debido, como se tiene que practicar, vamos a darnos cuenta de los patrones de pensamiento que nos limitan. Probablemente van a surgir esas creencias limitantes cuando estamos meditando, si somos capaces de observar, van a surgir, nos vamos a dar cuenta. Pero por supuesto también vamos a ir conectando con nuestro potencial máximo a través de la meditación. O sea, es una herramienta impresionante de autoconocimiento, yo creo que mucha gente desconoce esta capacidad que tiene la meditación de verdaderamente conocer y que emerja cosas del inconsciente muy profundas y que vaya emergiendo y vayamos dándonos cuenta y tomando conciencia de todo eso. Claro, lo entiendo como conectar literalmente con vos, o sea, conectar con lo Mm, que sos. O sea, quizás a veces no tenemos ese tiempo, mejor dicho, no nos hacemos ese tiempo mm, para sentarnos, viste, y conectar un poco con nosotros. O pensar quizás, mm, a ver, no solamente meditar en el hecho de desconectarnos y conectarnos de nuevo con nosotros, sino también, vos viste en el libro mencionabas, quizás lavando los platos, haciendo alguna actividad, caminando en el mm, parque mm, para, sí. para meditar y hacer mucha introspección. Para mí la introspección es una de las herramientas más poderosas que tenemos como motor, ¿viste? Como Mm. motor para llegar a eso. Así que me encanta todo lo que es oriental, lo abrazo, lo agarro. Tengo que practicarlo más, lo de meditar. Estuve haciendo yoga, te voy a contar, Isabel. Estuve haciendo Ah, yoga, estuve bueno. haciendo un reto de Mm. 30 días con mi pareja de yoga. Ah, sí. Y sí, eso está buenísimo también, el Sí, yoga buenísimo. El yoga encanta, es me encanta. maravilloso. Sí, sí, sí. Sí, El sí. yoga es increíble. Bueno, es una técnica también de que meditación corporal, podremos decir, porque como es posturas, movimientos, con atención plena, bueno, se considera una técnica mindfulness, el yoga. Ah, Sí, sí, no sabía sí. eso. Sí, Mirá. sí, el mindfulness tal y como lo impulsó el creador de este concepto, que fue John Kabat-Zinn, que es norteamericano, pues incluyó un conjunto de técnicas siempre inspiradas en las técnicas meditativas orientales, y una de las técnicas que incluyó fue el yoga, el hatha yoga Oh. concretamente. Mm. Sí, a mí me pasa que cuando termino me siento súper relajada y es como me empieza el chip de nuevo, ¿viste? Lo apago un rato, apago todo, me pongo a hacer eso, me conecto con eso y qué poderoso también hoy en día poder conectarse solo con una cosa y Mm, con uno mismo, ¿no? total, Así que total. muy, muy bueno. Acá nos dejaron un comentario más. Luis Alberto nos pone, conectar de adentro hacia afuera permite conectar con el ser que somos. Exactamente, eso es. Eso es. Qué Es lindo eso. conectar con el ser que somos, con el ser maravilloso que somos. Es que todos tenemos oro dentro de nosotros, todos tenemos un ser increíblemente sabio dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo conectar con ese ser con tanta sabiduría para que efectivamente emerjan las respuestas dentro de nosotros? Esas respuestas de cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, cuál es mi visión, es pues una disciplina como la meditación nos va a ayudar muchísimo a conectar con ese ser superior, ese ser con esa sabiduría increíble que todos tenemos, sin ninguna duda todos tenemos, y de ahí van a surgir muchas respuestas, muchísimas. A mí personalmente es que me dio muchísimas respuestas la meditación desde hace muchos años que llevo practicando. Me ha dado tantas respuestas. eh,
vamos, que para mí es esencial y siempre lo recomiendo a todo el mundo. Me gusta mucho. Voy a seguir sumando herramientas además del yoga, Javier, te prometo. Después te voy a contar, te voy a contar cómo fue. Bueno, ¿te parece si hacemos un resumen? Un resumen Mm, de todo lo que estuvimos viendo. por Bueno, supuesto. estuvimos hablando del propósito, de la importancia del propósito en uno como motor y la importancia también del propósito de lo que dejamos en la empresa que trabajamos, a la cual le dedicamos mucho tiempo, de la importancia también de la empresa para saber comunicar cuál es ese propósito, qué herramientas nos sirven. Ahí Javier nos dio un montón de ejercicios para hacer, así que de hecho esta grabación, no se preocupen, que va a quedar también cargada en el podcast de Habilidades Blandas más un Té, que lo pueden encontrar así en Spotify. Así que pueden repasar los ejercicios de Javier, pueden seguirlo también, él tiene un montón de novedades todo el tiempo, de hecho tiene un libro del año pasado, no, 2021, ¿verdad Javier? Sí, el 2021 fue mi último libro. Sí, sí, sí. Reconecta contigo. Mirá, perfecto, ese nos sirve ahora. Así que, así que ahí tenemos un montón. Y bueno, en cuanto a herramientas también claves que estuvimos hablando de cómo superar esas creencias limitantes. Iba a decir romper, pero vamos a decirle mejor superar las creencias limitantes. Mm, Estuvimos hablando de la aceptación, la importancia de la aceptación y del autoconocimiento, que lo complementamos con la meditación para llegar a él, que son una de las joyitas que nos deja Javier. Así que Javier, te agradezco un montón por toda esta charla, por esta hora del té que compartimos, todas las enseñanzas que nos dejas y de nuevo sos una persona que realmente a mí me ayudó muchísimo, así que te agradezco mucho por eso. Y seguimos en contacto por y supuesto, Sol. atentas a tus novedades. Por supuesto, Sol. Ha sido una maravilla. He estado encantado de charlar contigo. Ha sido muy, muy, muy interesante. Tus aportaciones también. Y yo creo que ha sido muy fluido. Y vamos, espero que, bueno, pues a los que los hayan escuchado o los que los van a escuchar el podcast, pues se les resulte interesante y práctico, sobre todo, porque es importante que sea práctico, ¿no? Para que se Sí, pueda aplicar en la vida en el día diaria. a día. Exacto, exacto. Bueno, Javier, te agradezco un montón. Espero que sigas bien. Felices vacaciones por allí en Madrid. En algún momento estaré dando vueltas por Europa, así que estaremos por allí tomando un té presencial. Por supuesto, por supuesto. Un placer. Un Sol, muchísimas placer. gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos Hasta por luego. estar del otro Adiós. lado. Adiós. Adiós.